Bueno, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bien. Entonces, como les mandé el lunes, este cronograma de actividades, ¿sí? Para que finalicemos el semestre según estas fechas que he propuesto aquí. Entonces, voy a socializar con ustedes el cronograma primero que todo para quien no lo haya visto todavía. ¿Listo? Entonces, a ver, nosotros tenemos 4 semanas para finalizar el semestre. ¿Sí? Entonces, he distribuido los temas que abordaremos cada clase y, y cómo haremos las evaluaciones en esas 4 semanas. Bien, entonces lo primero es que se asignó un taller el día lunes. Y yo lo envié en el grupo y también se envió por Teams. Sí, ese taller contiene los temas que se evaluarán en el examen asociado a ese segundo corte y el taller vale 15% de ese corte 2 y lo pueden hacer en grupos, mínimo 2 y máximo 4 integrantes. Yo sé que algunos de ustedes ya comenzaron a resolver el taller porque me han preguntado algunas dudas. Y bueno, la fecha de entrega de ese taller quedó para el día lunes festivo, 14 de junio. ¿Listo? Hasta medianoche se puede subir a Teams. Bien. ¿Qué propongo para esta semana? O sea, para la clase de hoy, estudiamos centro de masa y momentos de inercia, sí, como una aplicación de las integrales dobles. No nos quedemos con la idea de que solo sirve la integral doble para hallar el volumen que se forma entre una superficie y el plano XY, sino que tiene otras aplicaciones que en particular son calcular el centro de masa de alguna región plana, bien, sus momentos de inercia. Listo, entonces la idea es estudiar eso hoy y si tenemos tiempo a hacer una introducción a las integrales triples. Bien, y la clase del sábado, continuar estudiando integrales triples y en particular estudiar estos sistemas de coordenadas que son las cilíndricas y las esféricas. Bien, ya que con este sistema de coordenadas a veces es mucho más sencillo resolver integrales que están planteadas en coordenadas cartesianas, más sencillo usar esféricas o cilíndricas. Pues ocurre lo mismo que cuando tenemos coordenadas polares, ¿no? Tenemos integral doble y resulta que hago un cambio de coordenadas, lo escribo a polares y es mucho más sencillo resolverla. Entonces, en ese sentido, va al estudio de este sistema de coordenadas cilíndricas y esféricas. Bien, eso es lo que propongo para esta semana y que hasta aquí se ha evaluado el segundo corte, ¿sí? Es decir, que el segundo corte se evalúe estos temas, integrales dobles, eh, integrales iteradas pasando a polares y, y lo de centro de masa y momentos de inercia, que se evalúen esos temas. Bien, esos 3 temas que están en su taller, ¿cierto? Junto con, bueno, esto del diseño industrial es una pregunta interesante, pero tal vez hasta este ítem se puede evaluar. Aquí habla sobre un área de la superficie. Para hacer este ejercicio debe leer esta sección. Yo no la voy a dar porque no alcanzaríamos. Hay que sacrificar algo, pues que sea área de una superficie lo que se sacrifique. Para poder hacer este ítem, porque ustedes tienen estas 4 preguntas, ¿cierto? Que hay un grupo que yo le quité esta pregunta a un grupo, pero porque es que iba muy atrasado con ellos. Pero a ustedes sí les aparece esta 4 pregunta, ¿no? Entonces, esta pues ustedes consultan cuál es la fórmula para hallar el área de una superficie. Muy sencillo además. Entonces, estos serían los 4 temas del parcial, junto con lo que veamos hoy y el sábado, que son las integrales triples. Bien, o sea que sería un parcial que va a tener más o menos 3 o 4 preguntas, no, 4 o 5, pero voy a tratar de que sean 4 preguntas solamente.
sea un parcial corto. Bien. ¿Y para cuándo es que propuse ese parcial en el cronograma? Se propuso para el día 17 de junio, es decir, para el próximo jueves. Bien, ¿qué les parece a ustedes? Y ya por fin con eso terminaríamos el segundo corte, próximo jueves. Claro, el parcial vale 30%, perdón, 20%, como siempre, y junto con el taller que vale el 15%, pues ya completamos ese 35%. Listo, el segundo corte para finalizarlo por fin. Bien, pregunta hasta aquí sobre esa metodología. Entonces, parcial el jueves. Y el 80% de lo que va a salir en el parcial ya ustedes lo están haciendo, ya lo están viendo en el taller. ¿Sí? Van a hacer preguntas semejantes a estas. Ustedes están viendo aquí, semejante a esta o una de aquí. ¿Sí? No me va a salir de este esquema de preguntas. Entonces ya ustedes desde el lunes tienen pues este taller en sus manos. Entonces ya saben dónde ustedes deben reforzar, qué tipo de preguntas van a salir. Bien, es que esa es la idea del taller. El taller es preparatorio. Los prepara, les da una idea de cómo es que yo voy a preguntar. ¿Listo? Tienen 2 horas. Me dicen que sí, el parcial como un taller, pero no, es que esta es la metodología que se nos dio para evaluar, ¿sí? Así lo estoy haciendo con todos los grupos y, mejor dicho, ustedes eran, sí, ¿quién falta por informarme? Cálculo integral ya, los de multivariable ya, solo faltaban ustedes, de ecuaciones ya. Es que así es la metodología que se ha hecho con todos los grupos. Sí, es un examen de 2 horas, pero es corto. El taller ya es como que ya el taller vale el 15%, que ya es bastante. Sí, el taller vale casi lo que vale el examen también. Y el examen va a ser muy parecido a lo del taller, y eso sí lo puedo asegurar. Como para ver si ustedes hicieron el taller a conciencia o no. Por eso se hace ese examen. Pero es muy parecido. Bien. Entonces, por Profe, eso, qué pena, buenos días. ¿La calificación del taller estaría disponible cuándo? Después de que lo entreguemos, ¿por ahí cuánto demora? eh, por ahí, ¿cuándo es que lo entregan? El lunes, ¿no? Pues voy a tratar de que sea el miércoles o el martes, el día siguiente, para que ustedes sepan más o menos cómo les fue. Sí, de pronto para saber si de pronto hay algo en lo que nos quede mal y reforzar para saber, para estar preparados para el parcial. Ah, listo. Sí, yo procuro que sea lo más rápido posible. Inclusive si hay grupos de 5 estudiantes, porque a veces preguntan, pues se pueden hacer 5 también. Pues lo ideal es, el incentivo que yo doy es que, bueno, se pueden hacer grupos grandes, sí, ahí dividirse el trabajo, pero cada uno trabajar a conciencia. En el examen van a salir preguntas parecidas, pero no todos tienen la misma pregunta, ¿no? Ahí puedo hacer 2 tipos de examen, pues por pico y cédula, ¿no? Días, profe. Buenos días. Qué pena, es que apenas pude entrar. Quisiera saber de qué han hablado. No, pues de este cronograma, ¿usted lo leyó ya? Que envié el lunes. Ah, ya. Sí, sí, señor. Sí, estoy Profe, mostrando esto. hoy Sí, se toma asistencia, escribimos presente en el chat. sí, escriban presente. Listo, profe. Entonces, es un examen sencillo, sí, pero no como para ver si ustedes hicieron el taller a conciencia o no. Voy a procurar que sea muy parecida en las preguntas, pero que sea un examen corto además, y que tengan, voy a pensar para que lo puedan hacer en 1 hora, pero voy a dar 2 horas, las 2 horas de la clase. Es decir, de 8 a 10 del próximo jueves y el examen. Entonces, ahí por fin terminamos el segundo corte y ya Profe, una comenzamos pregunta. los temas. Preguntan por el chat que si el cuarto punto sale en el parcial o solamente los 3 primeros.
No, los tres primeros y lo que hagamos hoy y el sábado. Listo, profesor, gracias. Bueno, sí, el foco de los tres primeros. Entonces, después de hacer el examen, el día jueves de la próxima semana, que ya por fin cerramos ese corte, entonces el siguiente sábado, sí, comenzamos a estudiar campos vectoriales, que esto ya es tema del tercer corte. Al siguiente jueves, que es 24 de junio, integrales de línea. Ese sábado 26 de junio, campos vectoriales conservativos, independencia de la trayectoria. Son temas realmente sencillos. Y ese jueves 26 de junio se asigna el taller 3. Bien, el taller 3. Con fecha de entrega, ¿cuándo? Al siguiente sábado, que es 3 de julio. ¿Sí? Entonces tienen una semana para resolver este taller, donde tendrá preguntas sobre los temas que saldrán en el parcial 3. Bien, lo mismo, la misma metodología. Va a ser un taller muy parecido al tipo de preguntas que aparecerán en el parcial 3. Bien, también este taller se puede hacer en grupos, mínimo 2, máximo 4 integrantes. Vale 15%. Y bueno, como digo aquí, no habrá quiz, pues, no habrá quiz. Y bueno, este taller se asigna el 26, a la siguiente semana seguimos viendo el teorema de Green, y si alcanzamos, no sé, porque a veces uno se demora más en una clase, si alcanzamos, vemos integrales de superficie, pero no evaluar, este tema no se va a evaluar. Si se evalúa sería hasta el teorema de Green. Sí, el teorema de Green, integrales de superficie lo podemos estudiar, sí, simplemente por cultura general, pero no lo evaluamos, porque no necesariamente todo lo que uno estudia en el curso se tiene que evaluar. Podemos verlo sin evaluarlo. Entonces, hasta aquí iría la evaluación del tercer corte, el teorema de Green. ¿Sí? Entonces, esa clase se vería el 1 de julio. Tema, pues, que se evaluaría. Y se haría el examen a los 7 días. Entonces, hay un margen, creo que bueno, entre la última clase y se va a evaluar y el examen, porque esa última clase se vería el jueves. Sí, teorema de Green. Y a los 7 días, pues, el examen ya, parcial 3, que va a ser fuertemente basado en el taller 3. Y es decir, que quien hizo el taller 3 juicioso a conciencia no va a tener problemas en este parcial. Bien, entonces el 8 de julio el parcial 3 y espero que a los 2 días pueda ya socializar las notas. Y de esa forma terminar el semestre por fin. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O cero preguntas hasta aquí? Entonces alguien propuso un taller para el parcial, pero como les digo, no se preocupe por ese parcial. Haga conciencia bien el taller que estoy diciendo y va a ver que el parcial va a ser muy parecido. Bien, porque es que esa es la metodología que he seguido con todos los grupos y la que hemos llegado a un acuerdo con los coordinadores del curso. Entonces, hagámoslo así, bien, con ese compromiso que yo le estoy diciendo de que voy a hacer exámenes cortos y además de eso parecidos, las preguntas parecidas a las del taller, el compromiso. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta aquí. ¿Está todo claro? Todo claro, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, yo me puse a revisar en el chat de este grupo, que nosotros vimos fue hasta integrales dobles usando coordenadas polares. O sea que este tema aquí no lo hemos visto bien, este de aplicaciones de la integral doble, centro de masa y momentos de inercia. Por eso en el cronograma propuse para hoy por lo menos dedicarle unos 40 minutos a este tema. Bien, que es la pregunta 3 del taller. Entonces, ¿de qué trata? Entonces, veamos. Supongamos que nosotros tenemos una lámina. Voy a dibujar una lámina aquí. Ah, no, esto no. Sí, esta lámina.
¿sí? Una lámina rectangular, ¿bien? Pero que ella tiene distinta densidad. ¿Cómo así? Y resulta que por acá, en esta esquina, voy a sombrearla con rojo, la densidad es mayor, hay más masa, mucha más masa. Digamos que la lámina es muy delgada, pero por acá, como tenemos más masa, ella es un poco más dura, ¿sí? Súper rígida por aquí. Y digamos que a medida que voy avanzando hacia acá, la rigidez de la lámina es menor, hay menos masa. Digamos que por aquí es difícil doblar esta lámina, es súper dura. Y por aquí es como una lámina o como un papel aluminio que se dobla con nada, ¿sí? Distinta densidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre pues que esta lámina tiene una densidad variable, ¿sí? Entonces, como la densidad varía, depende del punto donde usted esté. Por ejemplo, en este puntico, podemos pensar que esto tiene una coordenada x, y. Podemos darle una estructura de esto de plano cartesiano. ¿Cómo? Pongámosle aquí el eje X, pongamos por aquí el eje Y. Entonces tiene más sentido hablar de que ese punto tiene una coordenada XY, ¿cierto? Eje X, eje Y. Entonces, como ese punto tiene una coordenada XY, aquí en este punto la lámina tendrá una densidad. Y esa densidad nos la va a dar una función ρ que depende de X y Y, ¿no? Entonces, si yo escojo un punto por acá, imagínense ustedes, un punto acá, tendrá otra coordenada XY y lo evalúo ese XY aquí, eso me dará una densidad mayor que cuando la evalúo en este punto, porque acá es mayor como construir la lámina, ¿sí? Entonces tengo una densidad variable, ¿listo? Entonces la pregunta es, esto es densidad, la pregunta es, como la densidad es variable, la densidad de esa lámina, ¿cuál será la masa total de la lámina? ¿Sí? ¿Qué masa tiene esto? ¿Cuánto pesa? Bueno, el peso no es lo mismo que la masa, ¿no? Simplemente es cuánta masa tiene. Esa es la pregunta. Y si la densidad fuese homogénea, fuese igual en todas partes, sería muy sencillo hallar la masa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pensar aquí que la densidad es igual a masa sobre área, ¿sí? Generalmente es densidad de masa sobre volumen, pero como estamos trabajando con una figura plana y estamos asumiendo que es delgada, súper delgada, entonces estamos pensando ya la densidad como masa sobre área. Bien. Entonces, si la densidad fuese constante y la conociéramos, simplemente ¿cuál sería la masa de esta lámina? Si la densidad es constante, digamos D, pues la masa sería D por A. D por A es igual a la masa. Y esa área la podemos calcular, porque es el área de esta figura rectangular, base por altura y listo. Entonces, la masa sería D por A y eso hemos acabado el ejercicio. Eso en caso de que la densidad fuese constante en la lámina. Pero las cosas no son tan bien comportadas. Tenemos que ser más realistas, entonces la densidad la admitimos siendo variable y que nos la da esta función. Entonces la pregunta es, ¿cómo hallo la masa? Ya que no puedo hacer este truco aquí de decir densidad es igual a masa por área, entonces paso el área a multiplicar la densidad y ya. Porque es que este D ya no es variable, sino que ya no es constante, sino variable. Entonces, la estrategia es la siguiente, para hallar la densidad de esta lámina. Y la estrategia es simplemente dividir esta lámina en varios pedacitos. Entonces empiezo a trazar aquí como estas líneas y hago una especie de malla. Quieren, hagámosla un poquito más gruesa para poder alcanzar a cubrir esto rápido. Entonces voy a dividir esa lámina en varios pedacitos. Y aquí viene a entrar en juego la idea de una suma de rima. Entonces miren, divido esto en varios pedacitos y entre más pequeños sean los pedacitos, mejor. Y ya vamos a ver por qué. Entonces la dividí la lámina. ¿Listo?
Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, yo no sé hallar la masa de toda la lámina completa, pero yo podría saber cuál es la masa de uno de estos pedacitos. Aproximadamente, sí podría hacerlo. Por ejemplo, escojamos este pedacito aquí. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál será la masa de este pedacito? Como yo lo voy a escoger que sea bien pequeño, yo voy a decir, bueno, dibujemos ese cuadradito por acá. Sí. Lo sacamos y lo dibujamos acá. Entonces voy a escoger un punto de aquí, de este cuadradito, que tendrá una coordenada XY y un punto representativo del cuadradito. Y voy a calcular la densidad en ese punto. Entonces calculo ρ de XY y eso me va a dar D, la densidad. Entonces, como yo estoy escogiendo este cuadradito aquí de forma que es muy pequeño, yo puedo decir, no, pues, como es tan pequeño y estoy asumiendo además que esta función de densidad tiene propiedades buenas de continuidad, yo voy a decir, no, pues aquí, si en este puntico la densidad vale D, yo puedo asumir que en todo el cuadradito la densidad vale D, vale lo mismo. ¿Sí? En todas partes vale lo mismo la densidad, porque es que el cuadrado es muy pequeño. Entonces, si me estoy moviendo una distancia tan pequeña alrededor, la densidad no tendrá por qué cambiar mucho. ¿Listo? Entonces yo sí puedo hallar, puedo asumir eso, que la densidad es constante ahí. Ahora, ¿cuánto es el área de este cuadradito? Pues yo hice una variación en X, un delta X, ¿sí? Horizontal, y una variación en Y para generarlo. ¿Sí? Por lo tanto, el área va a ser un área infinitesimal, ¿sí? Un diferencial de área, va a ser igual a de X o a de Y por dx, base por altura. Por lo tanto, yo puedo decir, como densidad por área es igual a la masa, entonces yo puedo decir que la densidad en ese cuadradito, ρ de XY, por el área de ese cuadradito, que es de Y de X, me da un diferencial de masa, ¿sí? Entonces coloco un diferencial de masa aquí. Porque estoy tratando con cantidades muy pequeñas. Y estamos imaginando que este cuadradito es muy pequeño. Es decir, es como si hubiese hecho una partición así, súper fina, fina. Y todo el cuadradito es así de pequeño, mire. Sí, como si fuera ese que ustedes ven allá. Alguien va a pasar a recoger el ticket porque... Bien, entonces ese diferencial de masa es igual a ρ de XY por de Y de X. Ahora, ¿qué hago yo? Digo, bueno, sigamos sumando. Ahorita la masa que hay en este otro cuadradito de acá, luego en este cuadradito, luego en este de acá, y voy sumando todas las masas que calculo en cada cuadradito. Entonces, para uno sumar, usa el símbolo integral, mire, por eso es una S alargada de suma. Sumo todos los cuadraditos que están en esta región R, que me define la lámina, ¿sí? Entonces acá también sumo. Y la integral de dm es m. Entonces, ¿qué concluyo? Que la masa de esa lámina no es otra cosa que la integral doble en la región R que me define la lámina. ¿La integral doble de qué? De la función de densidad, ¿sí? Entonces tenemos esta forma. Y otra interpretación de una integral doble. En este caso integramos una función de densidad y nos da la masa de la lámina. Bien, entonces tenemos eso en primer medida. Todo eso sustenta y es una explicación a esta fórmula que nos da aquí el libro. Permítame que estoy como adelantado. ¿Dónde estará eso de...? Ah, no, creo que más adelante. ¿Alguien se acuerda dónde está? A ver, veamos. Centro de masa, de momento de inercia, sección 14.4. 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
la que sigue aquí. Sí, entonces de esa forma es que se sustenta esta definición de cómo hallar la densidad de una lámina cuando la densidad es variable. ¿Sí? Mírenla aquí. ¿Listo? Donde A puede ser de Y de X o de X de Y. ¿Listo? Entonces viene un primer ejercicio. Bien. Recuerden que estoy haciendo una clase un poco introductoria al tema porque es realmente sencillo. Entonces dice aquí, hallar la masa de una lámina plana. Listo. Dice, hallar la masa de una lámina rectangular, perdón, triangular, con vértices en 0, 0, 0, 3 y 2, 3. Y suponga pues que la densidad es variable y está dada por medio de esta función. Bien, entonces primero que todo visualicemos la lámina, ubiquemos estos vértices en el plano cartesiano y tracemos el triángulo correspondiente. Entonces aquí el libro ya hizo todo eso. Miren el triángulo. ¿Sí? Y aquí está la función de densidad ρ de xy. Entonces nos dicen, halle la masa de esa lámina. Si ustedes notan, esto está colorido, ¿cierto? Hay un color ahí. Y noten que en la esquina de acá, cerca al punto 2,3, el color rosa es como más nítido, ¿sí? Más fuerte. Y a medida que me acerco al origen, se hace como más pálido, más blanco, ¿sí? Eso es una forma que escogió el libro para indicarnos que hacia esta dirección, cerca al punto 2,3, la densidad de la lámina es mayor. Hay mucho más masa que cerca al origen, ¿sí? Y eso lo indica esta función de densidad. Mire que esta función de densidad vale 0, o sea, aproxima a 0, si tanto x como y son cercanos a 0, ¿sí? Por ejemplo, en el punto 0, 0 no existe densidad, porque tanto x y y son 0. Y a medida de que el valor de x y y aumentan, entonces esta función de densidad toma valores más grandes. Y el valor más grande lo toman cuando x es 3 y y es 2, o cuando x es 2 y y es 3. Y es acá, en esta punta de acá, la densidad es mucho más grande. Bien. Entonces nos dicen, calcule la masa de esa lámina. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicar nuestra buena fórmula, la que está aquí en la cajita, la que sustentamos hace un momento. Tengo que hacer la integral simplemente de esa función de densidad. Entonces vamos a ver, ¿y la integral se hace dónde? En la región que me define la lámina. En este caso del ejemplo es una lámina triangular. Entonces veamos cómo hacer ese ejemplo. ¿Listo? Y si ustedes miran en el taller, veámoslo, porque es que la idea es que ustedes sepan hacer ese taller. Si uno mira el taller, miren que aquí la lámina está escrita por medio de estas desigualdades. ¿Sí ven? Entonces ustedes deben saber qué región es esa. Me adelanto de una vez, esto describe una circunferencia, pero no completa, ¿no? Una circunferencia de radio 1, pero la parte que está en el primer cuadrante del plano. ¿Sí? Ese va a ser la lámina en ese caso. Y la función de densidad la dieron aquí, mire, ρ de xy vale k por y. O sea que hay que integrar la función k por y en esta región. Bien, y así hacen el punto 3,1. De hecho, como esta región es circular, inclusive ustedes podrían usar coordenadas polares para resolver esa integral. O si quieren la hacen de una vez con cartesianas. Tienen que mirar a ver qué es más fácil. Bien, entonces vamos a resolver más bien nosotros el ejemplo aquí en el libro. Entonces planteemos la integral. Entonces sería así. Sería la integral doble en la región que me describe la lámina. Entonces, si ustedes notan, ¿cómo es más fácil de escribirla? Miremos de nuevo la gráfica.
Miren, nosotros podemos hacerlo con dos órdenes de integración, ¿no? Uno podría ser diciendo que vamos a admitir que sea y quien varíe desde 0 hasta 3, y miren esta variación de y que x varíe desde el eje y, desde 0, hasta esta recta que tiene esta ecuación, x igual a 2 tercios de y. ¿Sí? Mejor dicho, voy a hacer un dibujito acá. Hay dos formas de plantear eso y las dos son sencillas. Y este es el eje y. Aquí está el otro, la recta. Entonces puedo plantearlo así. Esto es de 0 hasta 3, la variación de y. Y la variación de x que sea, usted escoge un x aquí, perdón, un y. Usted le permite, si usted escoge ese y, permite que x varíe de 0 hasta esta recta. Ahí no la están dando ya, esa recta tiene ecuación x igual a 2 tercios de y. O sea, la variación de x depende de y. Porque para cada y, mira, aquí si yo escojo este y, x puede variar mucho más que antes. Bien, o sea, que para escribir esa región puedo hacerlo por medio de estas desigualdades. Y variando de 0 a 3 y x variando desde 0 hasta esta recta que está aquí. O sea, hasta 2 tercios de y. Si puedo establecer la región así. Entonces puedo colocar este orden. Coloco aquí 0, 3, la variación de y. Esta integral va a estar asociada con un de y acá. Y la variación de x, que va a ser de 0 a 2 tercios de y. ¿Por qué 2 tercios de y? ¿Por qué? Porque esa recta tiene esa ecuación. Usted mira aquí el dibujo. Mira, aquí nos la están dando. Si esta línea recta, Ay, no, no. entonces x varía de forma, mire, así. Desde 0, ¿sí? Porque aquí x es 0 hasta la recta, 2 tercios de y. Nos la dieron. Si no, Sí, si si no lo no, dan, si no, si no- si no nos la dan, pues tenemos el punto 0, 0 y el punto 2,3. Si yo conozco dos puntos, conozco dos puntos por donde pasa una recta, yo puedo encontrar la ecuación, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación? Así, miren. La ecuación de una recta es y igual a su pendiente mx, m la pendiente, más el punto de corte B. Entonces, usted encuentra la pendiente con los dos puntos. ¿Cómo encuentra la pendiente? Así, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde x1, y1 es el primer punto, digamos 0, 0. O sea, x1 es 0, y1 es 0. Y x2, y2 es el segundo punto, que sería 2, 3. O sea, x2 vale 2, y2 vale 3. Usa esta fórmula, encuentra la pendiente y puede usar punto pendiente o usar un punto y la pendiente para hallar B. ¿Listo? Aunque bueno, creo que sí se responde la pregunta o no. Y aquí este de Sí, X va profe. asociado pues con la variación. Exacto. Y aquí coloco la función porque yo tengo que integrar en esa región que me describe la lámina. Tengo que integrar la función de densidad ρ, que en nuestro caso es 2x, o si no estoy mal, veámosla de nuevo, no me acuerdo. Es 2x más y. Así, miren, 2x más y, esa es la función de densidad que debemos integrar. Aquí coloco 2x más y. Entonces ya hice el planteamiento. El valor de esta integral me va a dar la masa de esa lámina. Tiene densidad variable, ¿no? Entonces ya es simplemente resolver esta integral. ¿Cuánto da? Bueno, hago la integral interna primero con respecto a x. ¿Sí? Entonces la integral de 2x con respecto a x es x a la 2.
porque la derivada de x a la 2, ¿cuánto es? 2x, está bien hecho. Más, y es constante, entonces queda la constante y por x. Ustedes saben que cuando uno integra una constante, queda la constante multiplicada por la variable de integración, en este caso x. Y esto lo evalúo cuando x es 0 en el extremo inferior y cuando x es igual a 2 tercios de y, en el extremo inferior, superior. Y eso a su vez lo integro con respecto a y entre 0 y 3. Listo, entonces cuando evalúo x, siendo 2 tercios de y, aquí me daría 2 tercios de y al cuadrado, me da 4 novenos, y a la 2, más y por 2 tercios de y, que x vale 2 tercios de y. Entonces me daría 2 y por y a la 2, 2y a la 2 sobre 3. Menos cuando evalúo en 0, si coloco x siendo 0, me haría 0 al cuadrado más 0 por y, y resto eso. Pero eso da 0. Aquí restaría 0. Bien, entonces ya evalué en esos extremos y me quedó esa integral de 0 a 3 de y. Listo. Ahora, estas fracciones se pueden sumar. Bien, simplemente procuremos que tengan el mismo denominador para que sea más fácil. Si esta fracción de aquí la multiplico por 3 arriba y abajo, 3 dividido 3 es 1, en realidad no estoy haciendo nada, pero logro que tengan el mismo denominador, 9. ¿Sí? Y 3 por 2 arriba me da 6. Coloquemos un 6. Entonces esa fracción es equivalente a la anterior, pero con denominador 9. Entonces puedo sumar y eso me da 11y cuadrado sobre 9. O sea que por aquí sale un 11 sobre 9 como constante y me queda la integral de 0 a 3 de y a la 2 por dy. Listo, ¿y esa integral cuánto vale? Bueno, vale 11 novenos de y a la 3 sobre 3 evaluado eso entre 0 y 3. Entonces me haría 3 a la 3 sobre 3, que es 3 a la 2, que es 9. Cuando evalúo en el extremo superior, ¿sí? O sea, me haría 27 sobre 3 es 9. Y 9 por 11 medios queda 11. Y cuando evalúo en 0, pues todo se anula. Entonces menos 0. Conclusión, la masa de esa lámina es 11. Si 11 kilogramos o depende en qué unidad se esté trabajando. O libras. Listo. Esa es la masa. Y bueno, ahí hicimos ese ejemplo. Profe, tengo una duda. ¿Por qué 11? Luego no es 4 más 6, es 10. ¿Cómo? Es que Sí, ahí 10. 4 más 6 es 10. Aquí es un 10, ¿no? ¿Eso es lo que usted me dice? 4 más 6, 10. no, 3. Exacto. Muy bien, gracias. Entonces la masa es 10 en realidad. Listo, entonces de esa forma se procede para hallar la masa de una lámina cuando su densidad es variable. ¿Listo? Entonces eso ya les da una idea de cómo hacer el ejercicio 3. Sin embargo, nos falta estudiar otra cosa que son los momentos de inercia de un objeto. Momento de inercia. Entonces el momento de inercia lo que mide es la resistencia de un objeto a rotar o a girar alrededor de un cierto eje. ¿Sí? Entonces enseguida vamos a ver cuáles son los momentos de inercia con respecto al eje X y el eje Y. Y cuál es el significado del centro de masa. ¿Qué se refiere con eso? Centro de masa. Entonces en 10 minutos continuamos porque ya se va a cortar esta llamada viendo estos dos temas para por fin tener las herramientas para hacer el punto 3. ¿Listo? Listo, bro. Entonces en 10 minutos seguimos.